Amados, Dios les bendiga. Por aquí su hermana Estilia Román nuevamente para compartir una palabra de Dios con ustedes. Antes quisiera orar. Señor amado, en obediencia traigo tu pan a tu pueblo. Sírvenos, Señor, la porción a cada uno, conforme a nuestra necesidad. Multiplícalo, Señor, en nuestro ser para que así mismo nosotros podamos multiplicarlo con otros. Señor, tu palabra es alimento a nuestro espíritu, es vida sana, restaura y salva. Que seas tú hablándonos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Trae sanidad, trae paz, es lo que el mundo necesita hoy. Tu palabra viva, la necesitamos, Señor. Abre nuestros corazones para que alimente nuestra alma y podamos hacer tu voluntad y podamos ser transformados para ser más como tú, y cumple tu propósito y tu voluntad en nosotros, Señor. Amén. Mire, en el transcurso de nuestras vidas, todos los cristianos, nosotros, hemos experimentado luchas, pruebas, desafíos. Unos las enfrentan con fuerza y valentía, pero otros no somos tan fuertes. Otros a veces recurren a la inercia o retroceden o no reaccionan simplemente. Se les cae encima el mundo, como decimos por ahí con el refrán, y deciden no hacer nada. Pero en realidad es que a los seguidores de Cristo, nosotros los que hemos decidido seguir a Cristo, siempre estamos en prueba. Nuestra fe es probada, nuestra fidelidad es probada. Y hay huestes del infierno que se encargan de que nosotros seamos molestados, seamos perseguidos. Pero no es como un castigo, sino que Dios nos libra de cada una de esas batallas. Pero ellos habitan en los aires y el cristiano que está bien en comunión con Dios, viviendo en comunión con Dios y viviendo conforme a la palabra, es atacado y no puedes elegir tus batallas. Ellas llegan y ahí están. ¿Y sabes qué? Entonces, los que hemos decidido seguir a Cristo, podemos decir o resumir que estamos en guerra espiritual. Y mire, ¿por qué guerra espiritual? Porque hemos decidido aceptar y honrar ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Esa sangre que brotó allí por nosotros, por nuestro bienestar hoy, para que hoy pudiéramos estar vivos y estar aquí. Así que Dios nos ha suplido, obviamente, la armadura para pelear contra este enemigo que vino. Tiene 3 propósitos: robar, matar y destruir. Y dice la palabra en Efesios 6, 14 al 17. Por lo tanto, póngase en toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y el calzado con la disposición para proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual van a apagar todas las flechas encendidas del maligno, y tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aunque estoy mencionando la armadura, esta prédica no se trata de la armadura per se. En realidad lo que vamos a enfatizar es, y el título de este mensaje es Sal de Betesda. Y vamos a ver lo que es Betesda, vamos a conocer qué cosas son las que están ahí incluidas en este mensaje que nos va a edificar. Aunque todas las piezas de esta armadura son importantes, yo solamente voy a enfatizar en 2. La espada, que es la palabra de Dios, y el escudo de la fe. Con la palabra y la fe ganamos cualquier batalla, hermano. No es que lo demás no haga falta, pero eso es lo primordial. Es el alma y defensa del cristiano. Si tenemos espada y escudo, pero no sabemos usarla, ahí estamos liquidados. Literal, hermano. Porque usted puede tener la mejor arma, la más actualizada, la más nueva, pero si no la sabe usar, no puede garantizar ganar una batalla.
Así que puede que la actitud de usted sea valiente y usted saca pecho y va y dice, yo puedo ayudar a otros y en par de segundos yo voy a poder ganar esta batalla. Pero el enemigo nos conoce y nos conoce tanto que conoce nuestras debilidades. ¿Sabe por qué nos conoce? No porque andamos con él, sino porque hablamos, porque de la manera que vivimos él nos observa y nos escucha. Pero la buena noticia es que no hay lucha tuya o mía en la que Dios no esté. Si le servimos a Dios, Él va a estar ahí delante de nosotros como poderoso gigante. El escudo de protección se llama fe. Debemos entrenar para poder usarlo. Como les dije, si no está entrenado, no importa el arma que lleve, no la va a saber usar. ¿Sabía usted que con la fe usted provoca milagros? Si no lo sabía, pues se acaba de enterar. Es con la fe. No hay otra manera en la que se puedan producir milagros si no hay fe. El que ora con fe está gestando milagros en su vida. El guerrero valiente, cuando está frente al ataque, el entrenado, levanta el escudo y la espada en señal de confianza y defensa. Porque ahí tiene seguridad, porque ha sido entrenado. Hazle frente, resiste al enemigo y dice la palabra que va a huir de ti, que huirá de vosotros. Ahí donde estás, por favor, escuchándome, amigo y hermano, diga un amén, afirme esta palabra. Es importante nosotros pensar y hablar, pero lo que pensamos y hablamos que venga de parte de Dios y sea palabra de Dios, lo llevemos al corazón, porque el corazón es perverso. Y como único lo podemos entrenar para la batalla es hablándole a nuestro corazón. Palabra de Dios, palabra sana. Insisto que es necesario conocer la palabra de Dios. Mire por qué. Porque a diario, para aconsejar, para caminar, para batallar, para subsistir, para sobrevivir, para preservar, para perseverar, para obedecer, para servir, para adorar, necesitamos la palabra de Dios. Y mira qué cosa más hermosa, se relaciona mi título con la prédica de hoy, con el tema que tenemos en el año, aquí en el altar de nuestra casa, nuestra iglesia Senda de Amor. Dice, intimidad con Dios, temor reverente y salud integral. Y yo quise incluirlo porque intimidad con Dios se relaciona, o más bien significa que es cultivar una relación íntima con Dios. Pero esa relación tiene que ser de oración, estudio y ayuno. Y la palabra adoración, lo que se traduce es como obediencia y servicio. Y si no lo había pensado así, le digo que eso es lo que significa adorar. Es ser obediente porque no es cantar. No es ofrendar simplemente, es adorar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra obediencia y con todo nuestro servicio. Temor reverente, respeto profundo a la autoridad de Dios, a la santidad de Dios. Esto empieza desde que entramos por los atrios. Reconocer que el que está ahí es majestuoso, es grande, es Dios. Y que le debemos un respeto y es profundo, porque Él tiene toda autoridad. Y salud integral, esta se obtiene cuando hemos nacido de nuevo. Si no nacemos de nuevo en Cristo, no vamos a ser una nueva criatura. Así que por lo tanto, somos templo de Dios. Él no puede habitar donde no hay un corazón transformado. Así que debemos procurar esa salud espiritual, tanto tan integral como física, mental, emocional y social. Y mire, esta social últimamente no la incluyen en los mensajes, pues social es que usted ame a su hermano como se ama a sí mismo, como usted dice que ama a Dios. Así que la parte social de nuestras vidas como cristianos es tan esencial como la física, la mental y la espiritual. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Y de qué estamos hablando? De la fe. Así que el título de este mensaje, como les acabé de mencionar hace un momento, es Sal de Betesda. Y la lectura en Juan 5, 1-9 dice, Betesda, nombre proviene del hebreo y era un lugar que ubicaba cerca de la puerta de las ovejas. Un lugar en Jerusalén
Y ese nombre se le dio porque representaba el lugar donde se refugiaba el pueblo de Dios cuando era perseguido por sus enemigos. Y Dios los llevaba allí para darles provisión y para sanarlos. Pero también Beth-Hesda, cuando se divide la palabra, significa casa de misericordia, casa de gracia. Qué bueno por esa casa de misericordia, porque nosotros tenemos donde recurrir hoy. La misericordia es compasión y la gracia es un favor inmerecido. No merecíamos esta misericordia y muchísimo menos la gracia. La misericordia se relaciona con el castigo, es la retención de un castigo merecido. Nosotros teníamos destinado un castigo eterno y Jesús decidió redimirlo. Él decidió tomar la responsabilidad de ese castigo. Así que cada golpe que Él recibió allí en el Gólgota fue por usted y por mí. Esa era nuestra deuda y Él la pagó, Él la canceló. Y la gracia es la dádiva inmerecida que recibimos de Dios. Fíjese, la misericordia implica perdonar y comprender, pero también implica olvidar. Y es algo que al ser humano se le hace difícil olvidar, pero incluye eso. La gracia se refiere a los dones y a las bendiciones inmerecidas que hemos recibido, que Dios nos da, pero también en Betesda había un estanque. Y en ese estanque allí se arremolinaban los enfermos. Las personas que no podían producir en la sociedad, los enviaban a ese lugar, porque llegaban allí y se quedaban a esperar, muchos enfermos, la esperanza de ser sanos. Y le atribuían propiedades curativas a ese estanque. La tradición decía que un ángel venía y removía las aguas de ese estanque, que las agitaba para que ahí cualquiera que estuviera enfermo corriera y entrara a tiempo, pero no era que todos los que entraban se sanaban, sino que era el primero que llegara. O sea, era one shot, one chance, era una sola oportunidad. Y entonces Juan 5, 1 al 17 habla de este paralítico que estaba en Betesda y dice lo siguiente: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y esta es la porción que voy a utilizar para desarrollar el resto del mensaje. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En este yacía una multitud de enfermos, como les contaba, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo a este estanque y agitaba el agua, y al primero que descendía, ese era el que era sano. Al estanque, después del movimiento de agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había un hombre que yacía allí por 38 años, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado ese día de reposo: no te es lícito llevar tu lecho. El lecho era la camilla. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque no conocía a Jesús. Porque Jesús se había apartado ya de la gente que estaba en aquel lugar. Después halló Jesús en el templo a este hombre, al paralítico, y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga algo peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque
hacía esas cosas en el día de reposo? Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esta historia, amados míos, Jesús depositó autoridad en nosotros sobre el reino de las tinieblas desde aquellos momentos que caminó por la tierra, pero aún más cuando venció en la cruz. Pero también nos hizo una advertencia, y hay dos textos que afirman esa advertencia, y es Lucas 19:20. Dice: tengan la seguridad de que les he dado autoridad de aplastar escorpiones, serpientes y autoridad sobre el poder, pero lo que me gusta aquí es que dice todo el poder del enemigo. Nada les hará daño. Pero no se alegren tanto de dominar los espíritus, sino de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Algunas versiones dice escritos en el cielo. Vemos en la lectura anterior que Jesús cura milagrosamente a este paralítico. Llevaba 38 años, hermano. Había pasado una espera larga para su sanación en ese estanque de Betesda. El significado de ese estanque era casa de agua que se desborda o se derrama. Cuando agua cae al suelo, ¿se puede recoger? No se puede recoger. Quiere decir que se desparrama, se desborda, se derrama. Era algo que no le daba ninguna seguridad a él de que iba a tener sanidad repentina. El estanque no representa un lugar, sino una condición de la vida de ese paralítico y de los demás que estaban allí. Podemos decir que acudió y esperó en ese lugar correcto, porque era un lugar donde iban a buscar sanidad, pero su confianza la puso en un lugar incorrecto o en la persona incorrecta, en algo incorrecto. Cuando ponemos nuestra fe en lo que no es correcto, en lo que no es verdad, perdemos el tiempo, como ese hombre perdió 38 años de su vida. Jesús lo ve y lo reconoce, y reconoce su necesidad. Mire, Jesús nos mira de lejos, y cuando nos mira de cerca, no importa la distancia, Él nos conoce, Él sabe qué pensamos, qué sentimos, qué está dentro de nosotros, de qué estamos hechos. Y Él le pregunta: ¿quieres ser sano? Por supuesto, la respuesta de este hombre le sorprende porque él no reconoce a Jesús, pero Jesús sí lo conocía a él y sabía que llevaba tantos años enfermo. Se justifica y le dice que no tiene a nadie que lo lleve al estanque para cuando agiten las aguas. Mire, yo no sé cuántos intentos hayas hecho para salir de la situación en que estés. Yo estuve en muchas situaciones difíciles y no importaron y no bastaron los intentos hasta que Jesús llegó. Y hoy Jesús llega. Cuando Jesús llegó a este hombre, cuando los intentos se atrasan o se adelantan, los nuestros y los de otras personas, porque en el camino encontramos quien nos quiere ayudar. Y son intentos fallidos, porque a la larga lo que se va a cumplir es la voluntad de Dios en nuestra vida. Su confianza estaba puesta en algo, ni siquiera estaba en alguien. Y asimismo hay personas que hoy su confianza está puesta en alguien, en un ídolo, en un tratamiento, en un camino. Y su esperanza está descansando no en Dios, sino en su propia fuerza. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Estamos en el lugar correcto, pero dependemos de lo incorrecto. No podemos, nuestra confianza no la ponemos en ocasiones en Dios y sí confiamos más en el hombre. ¿Y por qué yo enfatizo esto? Porque es algo bien común. Y es triste decirlo, pero aún más en los mismos cristianos. Entonces, cuando el hombre nos falla, culpamos a Dios. Decimos: pero Dios, pero tú no ves esto, no era cristiano, este no era mi hermano. Pero es que Dios no nos manda a nosotros a poner nuestra confianza en otro igual que nosotros, débil. En alguien que se puede corromper. Pero Dios es eterno y Él no se corrompe. Él no falla, Él es leal, Él es fiel. Muchos quieren salir de un problema, situación o enfermedad
Muchos quieren restaurar la familia que dañaron, pero no confían en Dios ni en sus tiempos. Y yo le tengo una noticia: Dios nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto. Él no llega ni antes ni después. Así ha dicho Jehová. En Juan 5:7 dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por brazo y su corazón lo aparta de Jehová. Y esta palabra es dura, hermano y amigo, pero ¿sabe lo que esto quiere decir? Que llega maldición a nuestra vida cuando nosotros no vamos donde Dios como el primer recurso y sí vamos donde el hombre porque lo estamos negando. Pensamos en ese momento que el hombre nos puede resolver y tiene el poder y, como quien dice, negamos el poder de Dios, lo ignoramos o lo menospreciamos. Esos son los que dicen: yo pongo mi mano en un picador por esa persona. Hermano, pareciera que el turno que llegaba porque su fe estaba fuera de foco. Este hombre estuvo 38 años con una oportunidad de ser sano cada vez que iban a agitar las aguas. Pero estaba fuera de foco su fe. Así que no es cuestión de tiempo, es cuestión de fe. ¿Y dónde usted la pone? Así mismo ocurre cuando decimos: mira, tanto que yo oro por sanidad o por provisión, y aquel o aquella que lleva menos tiempo que yo ya está sano y ya le llegó la provisión. Nos comparamos. Y amado hermano y amigo, si estás en Bethesda y ha pasado mucho tiempo y oras y no pasa nada, examínate. Ubica tu fe en el Dios de la verdad, en el que está presto a hacer el milagro. Espera tu turno en el tiempo de Dios y al modo de Dios. ¿Sabes qué? La sanidad no llega a veces de repente. A veces Dios trabaja con la ciencia, con los médicos, con los recursos. O a veces la enfermedad está adentro, en el corazón. Y amados, esto nos enseña la importancia de la fe. Recuerden que ese es el escudo y es la espada, la palabra de Dios en acción. Nuestra confianza hará que Dios actúe. Mire, cuando usted pone la confianza en Dios, usted está comprometiendo a Dios con usted. Porque Él dice: el que cree, en muchas de sus promesas, el que creyera será salvo. El que cree será sano. Así estamos, si creemos y empleamos la fe, estamos comprometiendo a Dios. Aun cuando estemos desesperados, debemos saber en quién estamos poniendo nuestra confianza. Sal de Bethesda. No sigas esperando un día de suerte. No existe la suerte. Todo bajo la tierra y el sol está bajo la voluntad, la soberanía y la potestad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. ¿Dónde está el poder? En Jesús. Años, hermanos, es toda una vida. 38 años es toda una vida. Viendo cómo pasa el tiempo, y él seguía igual en la misma condición. Así muchos creyentes están en la iglesia, pasando años y se quedan en la dejadez, dejan de ver hasta lo que pasa, se hacen dueños de la autocompasión, les falta el conocimiento de la palabra de Dios, donde hay tanta esperanza y donde hay tanto conocimiento que nos levanta día a día. Para cada día Dios nos tiene una palabra especial. Y el mal uso de la fe, estas cosas son las que nos destruyen y no nos dejan ser buenos guerreros. No nos permiten vencer aquello que nos detiene. Es posible que hoy en nuestra vida llevamos años esperando lo mismo. Mire, la frialdad espiritual va a llegar, los conflictos no resueltos. El tiempo pasa y nuestra vida también. Pero lo que estamos jugando aquí, lo que nos estamos jugando aquí es la salvación del alma. Nosotros, me imagino que en algún momento usted se ha preguntado, como me lo he preguntado yo, ¿cómo salgo de Bethesda? ¿Cómo cambio esta situación? Pues mire, en los versos 8 y 9 Jesús le dice al hombre: levántate y toma tu lecho y anda.
Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Él siguió instrucciones. Jesús lo sanó y lo perdonó de sus pecados. Y aunque había impedimento, porque en el día de reposo no se podía sanar a nadie, allí Jesús no le importó. Quiere decir que Dios tiene el día seguro para tu sanidad, el día seguro para tu respuesta. Tu tiempo en Betesda se terminó. Sal de Betesda. Dios no desea verte ahí. Dios no quiere verte cómo cuentas los días, falto de esperanza y de confianza, cómo te recuestas de otros para poder seguir caminando en la vida. Él quiere levantarte, Él quiere sanarte, Él quiere restaurarte y que por gratitud usted pueda levantarse y tomar su camilla, aquello que era lo que impedía que este hombre caminara. Él era paralítico, pero estaba en un lecho todo el tiempo. Dios quiere quitarte el lecho. Dios quiere que lo tomes, lo levantes y camines. Toma tu posición, levántate por medio de la fe, por medio de la palabra de Dios, en la cual hay poder. Toma tu lecho y anda. Toma control del lecho que te está deteniendo. Si estás cansado, Él dice que da fuerzas al cansado y al que no tiene ninguna. Descansa y apóyate en Dios, provocarás un milagro. Algo va a ocurrir, solo cree y confía y espéralo. No te desesperes, tu clamor y confianza a Dios va a gestar un milagro, lo dice la misma palabra de Dios. Y todo será para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Nada puede cambiar la vida del hombre, ni un lugar, ni unas aguas agitadas, ni un ángel. Aquel hombre, por el poder de la palabra que salió de la boca de Jesús, su vida cambió su mentalidad y pudo salir de Betesda. No sé lo que esperas para salir caminando como aquel hombre. No sé lo que esperas para cerrar la camilla o el lecho y decidir que tienes que abandonar Betesda. Cierra hoy tú también lo que te detiene. Y camina deprisa, sal de Betesda. Ni un segundo más, ni un día más. Cuando el Señor te manda a hacer algo, yo te garantizo que Él te dará la capacidad para lograrlo. No es con tu fuerza, es con mi fuerza, dice el Espíritu Santo. Confía de todo corazón en las promesas de Dios. Solamente Él puede cambiar tu vida. Solo Él tiene el poder. Betesda no es un lugar para ti. No puedes quedarte ahí. Jesús, como hizo con aquel paralítico, lo levantó y lo envió. Asimismo Dios te dice, sal de Betesda, te ofrezco algo mucho mejor, más grande, más poderoso, más hermoso. Sanidad, libertad del cuerpo y el alma y la mente. Vivirás y estarás completo en mí. Así te dice el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde.